Buenas noches a los que están aquí en Facebook. Gracias por conectarse. Buenas noches o dependiendo la hora que me estés viendo, buenos días, buenas tardes, según el horario en que me veas. Muchas gracias por estar aquí también a los de TikTok. Gracias porque hoy es la noche 16, nuestro último día de lectura de este libro, El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl. Y pues vamos a hacer esta última parte el día 16. Gracias, Normanji, por estar aquí. Qué bueno. Gracias, gracias. Pues bueno, vamos a leer la tercera fase después de la liberación. Hola, amiga, qué linda. Verónica González, gracias también por unirte. Gracias a todos los que están aquí, a los que están en Facebook y a los que están en TikTok. Empecemos. Tercera fase después de la liberación. Analicemos ahora, en la última parte del examen de la psicología del campo de concentración, las reacciones del prisionero después de su liberación. Para describir estas experiencias, que por fuerza han de ser personales, retomaremos la narración en aquel pasaje en que, tras varios días de gran tensión, al fin se izó la bandera blanca a la entrada del campo. Al estado de ansiedad siguió una relajación total, pero se engañaría quien creyese que nos volvimos locos de alegría. ¿Qué sucedió? Con pasos torpes, los prisioneros nos agolpamos en la puerta del campo. Observábamos con recelo a nuestro alrededor y nos interrogábamos unos a otros con la mirada. Luego nos aventuramos a dar unos pasos fuera del campo y en esta ocasión nadie impartía órdenes a gritos, ni debíamos agacharnos o escabullirnos rápidamente para esquivar un golpe o un puntapié. Oh, no. Increíblemente, los guardias nos ofrecían cigarrillos. Al principio apenas los reconocíamos. Se habían apresurado a vestirse de civiles. Nos adentramos lentamente por la carretera que partía del campo. Enseguida notamos las piernas doloridas que amenazaban con doblarse, pero nos repusimos y marchamos a trompicones. Queríamos ver por primera vez los alrededores del lager con ojos de hombres libres. Somos libres, nos decíamos una y otra vez, casi sin creerlo. Habíamos repetido esa palabra tantas veces durante años que soñamos con la libertad, que el término parecería gastado y carecía de sentido. No penetraba en nuestra conciencia, no comprendíamos su significado, aún no creíamos que la libertad nos perteneciera. Llegamos a unos prados cubiertos de flores, las contemplamos, pero no nos despertaba ninguna emoción. El primer destello de alegría se produjo al divisar un gallo con su cola de plumas multicolores, pero no fue más que un leve destello. Aún no pertenecíamos a este mundo. Al atardecer, al encontrarnos todos de nuevo en el barracón, un hombre le susurró a otro en tono confidencial. Dime, ¿has sentido hoy alegría? El otro contestó avergonzado, pero no sabía que los demás nos sentíamos de manera parecida. Sinceramente no. Dicho con toda crudeza, habíamos perdido la capacidad de sentir alegría y teníamos que volver a aprender lentamente. Lo que le sucedía a los prisioneros denomina en psicología despersonalización. Todo parecía irreal, improbable, como un sueño. No podíamos creer que fuera verdad. ¿Cuántas veces habíamos soñado con la liberación, con la vuelta al hogar, con saludar a los amigos y abrazar a la esposa, con sentarnos a la mesa de nuestra casa y contarles todo por lo que habíamos pasado, los sufrimientos del cautiverio, incluso
las imágenes del sueño de nuestra ansiada libertad. Durante años, el sueño de libertad se había desvanecido una y otra vez con el estridente silbato, la señal para levantarnos. Y ahora el sueño se había hecho realidad. ¿Podríamos creer en él? El cuerpo desarrolla menos inhibiciones que la mente. Desde el primer momento se adaptó a la libertad recién adquirida y empezó a comer con voracidad durante horas y días enteros. Incluso, gracias Anita por los corazones, incluso en la mitad de la noche, es asombrosa la cantidad de comida que se puede ingerir. Y si algún amable granjero de la vecindad invitaba a almorzar a un prisionero, esta comida comía y bebía café, y ese bienestar azuzaba su locucidad y hablaba horas enteras. La presión que durante años había oprimido su mente al fin desaparecía. Escuchándolo se sentía la impresión que necesitaba hablar, empujado por una fuerza irresistible. Conocí a algunas personas que habían sufrido un intenso pavor solo en un breve periodo de tiempo, por ejemplo, en un interrogatorio de la Gestapo, y me comentaron que experimentaban reacciones similares. Primero se les soltaba la lengua y varios días después estallaba algo escondido en el interior y de pronto los sentimientos brotaban de lo profundo del ser, rompiendo la compacta barrera que los reprimía. Cierto día, después de la liberación, caminé kilómetros y kilómetros por un campo florido en dirección al mercado de un pueblo cercano. Las alondras se elevaban al cielo y se oían sus alegres cantos. No se veía nadie y en varias millas a la redonda no había nada más que el cielo y la tierra y el júbilo de las alondras. La libertad del espacio. Me detuve, miré a mi alrededor y después al cielo y caí de rodillas. En aquel momento yo sabía muy poco de mí y del mundo. No tenía sino una única frase en mi cabeza. En la angustia clamé al Señor y Él me contestó desde el espacio en libertad. No recuerdo cuánto tiempo permanecí allí de rodillas repitiendo mi jaculatoria, pero estoy seguro de que en aquel día, en aquel instante, mi vida comenzó de nuevo. Fui avanzando poco a poco hasta volverme otra vez un ser humano. ¿Qué les parece? Bueno, todavía falta un poco, pero esta parte a mí me parece muy parecida a lo que se vive después de una separación. Estamos tan acostumbrados a estar sometidas, las que hemos vivido con violencia o las que hemos vivido en una situación tóxica, o alguien también hablando de hombres en una situación tóxica, que cuando somos libres o que nos divorciamos, en vez de sentir esa sensación de libertad, de repente sentimos que necesitamos a esa persona tóxica que estaba con nosotros y sentimos que algo nos falta o que no sabemos cómo ser libres. Y entonces esta parte de reaprender, y aquí lo que dice que en psicología se llama despersonalización, que por eso es de hablar de, o yo he hablado en mis lives y en mis reels que luego subo, de nuestra nueva identidad, porque venimos de una identidad donde fuimos sometidas, donde se nos quitó tanto el valor, nuestra autoestima estuvo hasta los pisos, hasta el piso, que ya no sabíamos realmente quién éramos, ¿no? Entonces, volver a conectar con esa identidad, con ese propósito interno, es complicado, pero eso es a lo que yo les invito a que busquemos, conectarnos con ese propósito por el cual fuimos creados y que podamos desarrollar ese propósito y actuar en consecuencia y ya no tener esa limitación. Pero creo que algo así también nos pasa, así cuando salimos, que no sabemos cómo movernos
porque ya habíamos estado acostumbradas, no sé si teníamos 20 años en esa relación, 30 años, dependiendo del tiempo, ¿no? 7 años, 3 años, lo que haya sido, nos acostumbramos a una rutina tóxica y entonces ahora es desintoxicarnos y volver a nosotras, a nosotros y empezar a ser la persona que éramos, no en el matrimonio, sino la persona que está dentro de nosotros, esa esencia, volver a salir esa esencia. Gracias a todos los que están aquí también en TikTok dándole like, muchas gracias. Y si de casualidad tú llegaste y no me sigues todavía, ahí te encargo que empieces a seguirme porque estos temas son los que tocamos y hablamos y los relacionamos con el proceso de la separación, del divorcio, la transición hacia una nueva vida. Entonces, esta es algo importante que lo reflexionemos. Marianita, qué bueno que estás aquí, me da mucho gusto. Lucio, perdón, qué bueno que están aquí. Y bueno, vamos a seguir con el desahogo. El camino que nos alejaba de la aguda tensión psicológica de los últimos días en el campo, de la guerra de nervios a la paz mental, no estaba exento de obstáculos. Sería un error creer que el prisionero liberado de un campo de concentración ya no necesitaba ninguna atención psicológica. Hay que considerar que una persona sometida durante tanto tiempo a una tensión psicológica tan tremenda sigue en peligro también después de la liberación, en especial si ésta se ha producido bruscamente. Este peligro, desde el punto de vista la psicohigiene, es la contrapartida psicológica de la aeroembolia. Así como un buzo sometido a la presión atmosférica correría peligro si le quitan de golpe la escafandra, el hombre repentinamente liberado de una tensión psicológica puede sufrir daños en su salud psíquica. De ahí que muchas veces, después de un proceso tan fuerte de vivir una relación tóxica, casi todos necesitamos ir a- al psicólogo, al psiquiatra, porque acabamos en depresión, acabamos con ansiedad, con frustración, con muchas cosas, porque veníamos de una situación sometidos a una relación así. Y yo sé que yo hablo más a mujeres porque hablo desde mi experiencia, pero también vi el caso de mi hijo, cómo fue sometido en esta relación que él tuvo y puedo también ver esa otra, aunque no vivo como hombre, pero pude ver a mi hijo cómo sufría o cómo le costó trabajo adaptarse en esa fase que estaba, ¿sí? Eh, en esta fase psicológica, la influencia de la brutalidad que había imperado en la vida del campo fue más perniciosa en las personalidades más primitivas, a quienes les resultaba más difícil sustraerse a esas experiencias. Ahora, al verse libre, creían que podían tomarse su derecho de usar la libertad sin sujetarse a ninguna norma, de forma arbitraria y sin escrúpulos. También eso nos llega a pasar a las mujeres. Decimos, ay, fui tan fiel, o igual pensando en hombres, pero bueno, yo como mujer, fui muy fiel, pues ahora le doy vuelo a la hilacha. Nos llega a pasar que creemos que como ya estamos libres, pues se encelaba y siempre estaba pensando que yo andaba con pues ahora sí voy a andar. Y lo tomamos como rienda suelta a hacer supuestamente lo que queremos sin escrúpulos, sin ver nuestros valores. Ahora, al verse libres, creían que podían tomar, bueno, se lo dije, lo único que para ellos había cambiado era que habían pasado de ser oprimidos a ser opresores. Se convertían en instigadores de la violencia y la injusticia. Ya no eran víctimas, justificaban su conducta con sus terribles sufrimientos y extendían su proceder a las situaciones más insignificantes. En una ocasión me dirigía a un amigo, con un amigo al campo de concentración cuando sin darnos cuenta llegamos a un sembrado de espigas verdes
Intuitivamente traté de evitarlas, pero mi amigo me agarró del brazo y me arrastró hacia el sembrado. Intenté balbucir algo referente a no tronchar las espigas jóvenes. Mi amigo se enfadó, me miró airado y gritó: No me digas, ¿no has pisado bastante? ¿Nos han pisado bastante a nosotros? Mi mujer y mi hijo han muerto en la cámara de gas por no menospreciar a tantos más. ¿Y tú te preocupas de no tronchar unas espigas de avena? Se necesita tiempo y paciencia para que estos hombres aceptasen la lisa y llana verdad de que nadie tiene derecho de hacer el mal, aunque se haya sufrido una atroz injusticia. Que luego también eso es lo que hacemos, queremos vengarnos de lo que nos hizo la otra persona, queremos tomar la justicia por nuestras manos y queremos buscar una manera de hacerles daño y no nos damos cuenta que estamos en ese momento, en esa tensión, ese proceso, ese cambio. Tenían que admitir que de nuevo el valor de esa verdad, porque las consecuencias irían mucho más allá de la pérdida de unas espigas de avena. Recuerdo aquel prisionero que, arremangándose la camisa, se puso delante la mano derecha y gritó: Que me corten la mano si no la empapo de sangre el día de mi regreso a casa. Quisiera recalcar que el autor de estas palabras no era mala persona, fue el mejor de los compañeros en el campo y también después. Además de la deficiencia moral, consecuencia del cese repentino de la tensión psicológica, otras dos experiencias fundamentales amenazaban con dañar el carácter del hombre liberado, la amargura y el desencanto que sufría al regresar. La amargura se surtía del cúmulo de decepciones que el recién liberado sufría al volver a la vida anterior. Se amargaba al comprobar que en muchas partes era recibido con nada más que con un encogimiento de hombros y frases rutinarias. Talis, qué bueno que estás aquí. Ante estos lánguidos recibimientos se preguntaban para qué habían sufrido aquellos horrores. Constantemente escuchaba expresiones estereotipadas del tipo: no sabíamos nada, también nosotros hemos sufrido, no tenían nada mejor que decir. La experiencia del desencanto era distinta. En este caso, el propio destino demostraba su crueldad, no el amigo, cuya superficialidad e insensibilidad disgustaban hasta el punto de desear meterse en un agujero y no ver nunca más a un ser humano. El hombre que durante años había pensado que había tocado el fondo del sufrimiento, veía ahora que el sufrimiento no tenía límites, que todavía podía seguir sufriendo y aún con más intensidad. Cuando páginas atrás nos referíamos a la necesidad de infundir en el prisionero ánimos para superar su dramática situación, dijimos que esto se conseguía proponiéndole alguna meta alcanzable en el futuro. Era preciso recordarle que la vida seguía esperándolo, que un ser querido aguardaba un regreso con devoción. Y después de la liberación, algunos se encontraron con que no los esperaba nadie. Pobre de aquel que no encontró a la persona cuyo recuerdo le infundía valor en el campo. Desdichado quien descubrió una realidad totalmente distinta a la añorada en los años de cautiverio. Quizá subió en su tranvía y se dirigió a la casa de sus recuerdos. Llamó al timbre como había soñado tantas veces en el lager, pero no halló a la persona que debía abrirle. No estaba allí, nunca volvería. En el campo nos habíamos confesado unos a otros que ninguna dicha en esta tierra podía compensar toda la desgracia padecida. No esperábamos encontrar la felicidad, pero no esperábamos encontrar la felicidad. No era eso lo que infundía valor y sentido a nuestro sufrimiento, a nuestro sacrificio, a nuestra agonía. Pero tampoco estábamos preparados para la infelicidad. Ese desencanto con el que se topó un número nada desdeñable de prisioneros resultó una experiencia muy dolorosa y difícil de sobrellevar y también muy difícil de tratar
para un psiquiatra. Pero eso no debería desalentar al psiquiatra, sino constituir un mayor estímulo. Transcurrido el tiempo, llegó el día en que al volver la vista atrás, hacía la espeluznante experiencia del campo. A los prisioneros les resultaba imposible comprender cómo consiguieron soportar todo aquello. Y el mismo modo que la liberación les había parecido un bello sueño, sentían que ahora los atroces vivencias del campo como una lejana pesadilla. Después de describir la psicología del prisionero del campo de concentración, hemos de reconocer que salir de aquel mundo ignominioso, volvemos al calor del hogar y volver al calor del hogar producía una maravillosa sensación de fortaleza interior. Tras haber soportado increíbles sufrimientos, ya no había nada que temer, excepto a Dios. ¿Qué les parece? Hasta aquí termina el relato de lo que estaba dentro de el campo de concentración, todo lo que vivió Víctor y lo que observó ahí. Y comienza la segunda parte que ya es como la introducción a los conceptos básicos de la logoterapia. Solo les voy a dar así como algunos, algunos puntos. No, no lo voy a leer todo porque son varias hojas todavía, pero esto les puede dejar picados para querer saber más acerca de la logoterapia. Les voy a decir aquí, muchos lectores de mi breve relato autobiográfico me reclamaban una exposición más explícita de mi teoría terapéutica, de modo que añadí a la edición original de un psicólogo en un campo de concentración un sucinto resumen de la logoterapia. Al parecer no ha sido suficiente. He seguido recibiendo peticiones para ampliar esos conceptos. Finalmente, en esta edición los he redactado de nuevo, ampliándolos considerablemente. No ha sido un trabajo fácil. Transmitir al lector en un espacio reducido el contenido que ocupa en alemán 20 volúmenes es una tarea que desanima a cualquiera. Recuerdo a aquel colega norteamericano que en mi clínica de Viena me preguntó, dígame, doctor, ¿es usted psicoanalista? No exactamente, más bien soy psicoterapeuta, respondí. ¿A qué escuela pertenece? Sigo mi propia teoría, se llama logoterapia. A ver, Talis, ¿qué dices? Qué fuerte que lo que le daba la fuerza para seguir adelante cuando salieron no estaba. Exacto. ¿Saben a qué me recordó eso otra vez? Yo siempre saco porque de verdad que también me impactó mucho la película del náufrago, cuando él estaba en la isla, tenía la foto de su novia con la que se iba a casar. Y eso era lo que lo mantenía vivo y buscaba salir de la isla para encontrarse con ella. Y cuando ya es rescatado y llega pues otra vez a buscar a su novia, resulta que su novia, pues que todo el mundo pensó que se había muerto, y cuando llega a buscarla, resulta que ya está casada. Y fue un shock tanto para ella como para él, ¿no? Porque, pues, el motivo por el cual él buscó la manera de sobrevivir, resultó que ya no tenía a esa novia, ¿no? Entonces, sí, algo parecido de lo que comentas, Talis. ¿Podría describirme en pocas palabras en qué consiste? Sí, dije, pero antes, ¿podría usted definirme el psicoanálisis? He aquí su respuesta. En el psicoanálisis, el paciente se tiende en un diván y cuenta cosas que no son agradables de decir. Su enunciado me dio pie a una improvisación. En la logoterapia, en cambio, el paciente permanece sentado, bien derecho, y tiene que oír cosas que no son agradables de escuchar. Dije esto, por supuesto, en un tono distendido, sin pretender esbozar una versión abreviada de la logoterapia. No obstante, esa simplificación se ajusta a la verdad. Comparada con el psicoanálisis, la logoterapia es un método menos introspectivo y menos retrospectivo. La logoterapia se dirige al futuro, es decir,
a los valores y el sentido que el paciente quiere proyectar en el futuro. La logoterapia ciertamente es una psicoterapia centrada en el sentido. Se propone romper el círculo vicioso de los mecanismos de retroalimentación que tanta importancia tienen en el desarrollo de la neurosis. De esta forma, no se alimenta el típico egocentrismo del neurótico, sino que se quiebra. Sin duda, aquella definición improvisada simplificaba muchísimo la logoterapia, pero es cierto que al aplicar la logoterapia, el paciente ha de enfrentarse con el sentido de su vida y confrontar luego su conducta con ese sentido. Por consiguiente, se trata de una definición válida de la logoterapia. En cuanto el neurótico pretende eludir su responsabilidad vital y despertar su conciencia al sentido de la vida, es el fundamento para sobreponerse a la neurosis. Explicaré por qué empleo el término logoterapia para designar mi teoría. Logos es una palabra griega que denota sentido, significado o propósito. La logoterapia, también denominada Tercera Escuela de Viena de Psicoterapia, se centra en el sentido de la existencia humana y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre. De acuerdo con la logoterapia, la primera fuerza motivadora del hombre es la lucha por encontrar un sentido a su vida. Por eso aludo a la voluntad del sentido en contraste tanto con el principio de placer o voluntad del placer del psicoanálisis freudiano como son la voluntad de poder que enfatiza la psicología de Alfred Adler. Y pues hasta aquí vamos a dejar. Ya si quieren ustedes comprar el libro o que en otro momento continuemos leyendo estas hojas, pues ahí me espero sus comentarios para saber si continuamos con esto o comenzamos a leer otro libro, porque ya hicimos el hábito de estar aquí en las 9 de la noche. ¿Qué les parecería que continuáramos? ¿Les gustaría? A ver, quiero leerles mientras me tomo un traguito. No sabías de este tipo de terapia, que es muy interesante, ¿no? Encontrar, habla, me fue, sí, es ver hacia, se me fue. Bueno, creo que ya no me va a dejar la voz. Pero, sí, quería yo decirles que sí. Bueno, dice Talis por aquí que si quieren, te saludo, Jazz, por estar aquí, gracias por conectarte. Pues ya hicimos un hábito de estar aquí a las 9 de la noche leyendo, pues podemos continuar a lo mejor hablando de la logoterapia un poquito más, terminar esto y después a lo mejor comenzar con otro libro. Pero me gustaría que con esto que de estos 16 días, si pudieras poner una palabra con la que te quedas, yo estaría encantada de leerla y saber que esto impactó tu vida. Dice Normanji, no me deja la tos. Me parece muy interesante tu técnica con lo escrito e investigado, aplicando lo que estamos viviendo. Exacto. Es que por eso no es lo mismo que yo les parafrasee el libro y les platique,
Sí, respiro. Este, pues porque uno a veces se acuerda solo de cosas, ¿no? Pero cuando lo vas leyendo, vas relacionándolo precisamente con tu vivencia, con lo que vamos viviendo, y por eso es interesante leer la resiliencia, sí, exacto. Entonces, pues Tali se queda con la palabra resiliencia. ¿Qué otra palabra, con qué otra palabra tú te quedas de todo esto? Talis ya me dijo resiliencia. ¿Y tú con qué palabra te quedas? Anoten ahí en el chat, por favor, de esta lectura, de lo que te quedaste, lo que escuchaste, lo que alcanzaste a escuchar, ¿con qué te quedas? Eso sería reiniciar. Muy bien, padrísimo. Y si tú en Facebook me vas a ver después grabado, vas a estar viendo la grabación, de todos modos, anótame con qué palabra te quedas después de la lectura de estos 16 días. A lo mejor si comenzamos la siguiente semana, el día lunes, leyendo todo, continuando leyendo lo de la logoterapia, a lo mejor le pongo otro título, pero eh, esto sería hasta aquí los 16 días que habíamos planeado y que lo logramos con toditos. Con toditos lo logramos. Así que muchas gracias. Gracias por las que se conectaron así cada noche y que estuvieron constantes, y algunas, aunque no estaban exactamente en el horario, pero después en la grabación ponían sus comentarios. De verdad que les agradezco mucho. Para mí fue un reto, ha sido un reto estar todas las noches aquí, correr, organizar mis tiempos para estar aquí a las 9 de la noche. Y el día de mañana, el live que normalmente tengo a las 11 de la mañana, lo programé a las 5 de la tarde porque tengo que ir a hacer un trámite administrativo hasta Coyoacán. Entonces iba yo a andar corriendo y no quería estar presionada para hacer el live. Así que nos vemos a las 5 de la tarde el día de mañana, solo por esta vez. Espero que no haya otras ocasiones, pero vamos a ver cómo funciona a las 5 de la tarde, ¿vale? Pues fue un gusto. Muchas gracias a todos de verdad. Los quiero mucho a todos. Gracias por sus corazones, gracias por sus likes en las dos plataformas. Muchísimas gracias. Los quiero y nos vemos la próxima semana.